tratando un tema importante, pues el tema para cerrar el año, que es cultura celestial. Y hoy les tengo algo más de lo que es cultura celestial. Fue muy charro porque esta prédica yo la tenía en mi mente y 2 días la había estado como organizando y no había como podido pues tenía como el texto bíblico, tenía el enfoque, tenía todo y no había podido como pues organizarla de una manera secuencial o una manera que fuera entendible. Entonces, esta mañana yo dije, no, mañana me levanto a las 7 y de una vez me pongo a organizar la prédica. Y hoy eran las 7 y yo estaba soñando la prédica. Y cuando me levanté, pues la alarma sonó muchas veces y yo era como ahorita que estoy soñando la prédica. Y no fue mentira, o sea, me pareció muy chistoso y a la vez muy bacano el que en un sueño Dios haya estructurado mi prédica. Y me levanté y me arreglé y me fui al computador, pues donde ya hizo en el computador y literal la estructuré tal cual como la tenía en mi sueño y así sí daba secuencial. O sea, yo decía como Dios, eres demasiado lindo. O sea, nunca jamás me había pasado eso, entonces me parece muy teso. Bueno, les voy a comenzar contando que eso era cuando estaba en 5º semestre, me mandaron a hacer un trabajo de informática médica y era escribir un ensayo sobre un texto que había sobre la tribu en Verachamí. Entonces yo, comenzando a hacer la prédica, me acordaba de ese texto porque yo quería hablar de principios de una cultura. ¿Cuáles son los? ¿Cuáles no? Más bien, ¿qué hago yo por los principios de una cultura? Entonces, el texto que leía yo para ese trabajo de esa vez se trataba de la ablación de los genitales en las mujeres en esta tribu. La ablación, se me olvidó otra palabra. Ablación, o mutilación era la palabra. Mutilación de los genitales femeninos en esa cultura. Resulta y pasa de que en esa cultura a las niñas o a las mujeres cuando iban a entrar a la adolescencia le hacían una cirugía con nada que ver con pues ni medidas higiénicas, eso era con vidrios, con cuchillos que esterilizaban en el fuego y les cortaban el clítoris. ¿Sí? Le cortaban el clítoris a las niñas y así las hacían mujer, entre comillas. Entonces yo estuve buscando un poquito sobre el significado de esa práctica y encontré que eso lo hacían como un rito sagrado de esa etnia cuyo objetivo es, por un lado, ayudar a que el mundo no se destruya y por otro, garantizar la fidelidad de la mujer a su esposo. Y aparte de todo, o sea, después que les cortaban el clítoris, el que iba a ser su esposo tenía relaciones con ella. Entonces, es una cosa para uno muy, muy tesa. Yo leía y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? En ese tiempo. Pero, ¿a qué va la historia? Resulta de que el gobierno se metió a la tribu, o sea, las tribus indígenas tienen el derecho de ejercer sus principios, sus ritos, y nada del gobierno puede impedirle eso. O sea, hay una ley en la Constitución que dice que no, pues que el gobierno no se puede meter ahí. Entonces, yo comencé, porque yo sabía eso, entonces comencé a leer, y resulta de que como eso se tiene en el mundo, pues en la cultura de nosotros como un atropello hacia la mujer o como violencia hacia la mujer, el gobierno se metió. Entonces les hizo una ley para que no volvieran a hacer ese ritual, pero a los años, más o menos en el 2007, se dieron cuenta que el ritual había sido pues continuado, que no le prestaron atención a las leyes y ellos continuaron su ritual porque era algo sagrado para ellos, era una cosa que no, pues por muy estado que hubiera o por muy presidente que se metiera o por muy congreso que se metiera, eso era un principio para ellos no estaba mal. Entonces, a mí me llamó la atención de que independientemente de que hubiera ya una ley establecida para que dejaran de hacer los indígenas esta práctica, no la dejaron de hacer. Entonces a mí eso me cuestionó mucho hasta qué punto llegamos nosotros a ceder el compromiso con nuestros principios. Entonces de ahí nació la prédica. Entonces vamos a ir a Daniel 3. Hoy no vamos a hablar de Daniel, vamos a hablar de los amigos de Daniel. Daniel 3. Amigo, ¿me ayudas, por favor?
Daniel 3, bueno, vamos leyéndolo acá. 3:1, sí. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lengua, que al oír el son de las bocinas, de las flautas, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de las bocinas, de las flautas, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hasta ahí déjamelo un momentico. Bueno, yo estuve buscando como el significado que tiene la palabra principio, y encontré. Son los conjuntos de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de una organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en la forma de ser, pensar y conducir. Resulta que nosotros, como pertenecientes a la cultura celestial o como cultura celestial, tenemos unos principios y es lo que nos mantiene de pie, ¿sí? Estos principios, como bien sabemos, están diligenciados, están establecidos en nuestro libro guía, que es la Biblia. Y que cada cosa, o sea, cada versículo, Dios ha establecido un principio, ha dicho una palabra, ha dicho un mandato, lo cual debemos respetar. Y es lo que nos mantiene, o sea, como cristianos nosotros nos mantenemos gracias a eso. Para contarles un poquito de la historia, estaban en un tiempo en donde a Jerusalén se le metieron, fue conquistada, fue por los babilonios, y se llevaron unos jóvenes, los jóvenes más, lo máximo de Israel, para poder que sirvieran en Babilonia. Entonces ellos los nombraron gobernantes, les dieron puestos, los educaron y tales. Y entonces el rey Nabucodonosor, que era el rey de ese tiempo, hizo una estatua y no había nadie el cual no tuviera que arrodillarse a esa estatua, que adorar esa estatua. Entonces, estos muchachos, a mí me sorprende que estos muchachos tenían claros sus principios. Estos 3 muchachos tenían claros sus principios. ¿Por qué? Porque independientemente de que era una ley y ya había habido una sentencia de muerte al que no cumpliera la ley, ellos tenían sus principios y no dieron juego a ellos, no dijeron, no, qué tal que el rey nos mate. No, a ellos no les importó nada. Ellos sencillamente dijeron, sí, es verdad,
el rey hizo su estatuto, pero yo tengo un principio que es que el único Dios al que voy a adorar es al Dios de Israel, y ese es mi principio. O sea, puede el rey hacer la estatua si quiere más grande y el doble que ella, que yo no voy a adorarla. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros por la presión del mundo llevamos a que nuestros principios comiencen a titubear? ¿Cuántas veces? Una vez llegó, bueno, una vez no, hace como 30 días, llegó una amiga de Bogotá. Llegó una amiga de Bogotá y ella nos escribió a Vale y a mí y ay, Adri, mira, vamos ahí, voy a ir a Medellín y quiero que salgamos y tales. Entonces yo dije como listo, vamos a salir. Entonces ella dijo como, ay, vámonos de rumba, yo quiero ir al Lleras. Entonces mi respuesta fue, yo quiero verte y me gustaría mucho verte, me gustaría compartir mucho tiempo contigo, pero ya yo no rumbeo. Pues yo no rumbeo, ya yo no salgo al Lleras. Yo hace 3 años decidí que mi vida no, pues no, el Lleras y la rumba no tenía cabida. Entonces ella fue como, bueno, listo. Entonces salimos a comer y en el momento de que salimos a comer ella me pregunta, Adri, ¿y cómo así que tú ya no rumbeas? Cuéntame eso. Entonces yo le dije, es muy bueno compartir contigo y yo sé que hay lugares donde podemos hacerlo, pero en mi vida, o sea, ya yo tomé la decisión de que en el Lleras, en ninguna discoteca hay una cosa que me llene. A mí lo que me llena es Dios. Por tal razón, yo sigo los principios de Dios y entre los principios que yo he establecido de lo que Dios a mí me ha dicho es no rumbear. Entonces ella se quedó como, bueno, listo. Entonces, ¿hasta dónde llevamos nosotros? O sea, ¿hasta dónde comenzamos a pensar de que el punto en que ¿será que sí voy a una fiesta? ¿O será que sí salgo con mis amigos? ¿Será que sí salgo a tomar? ¿Será que sí consumo droga? ¿Cuál? O sea, ¿hasta dónde va el principio mío que me lleva al no hacerlo frente a la presión de la sociedad? La historia que les estaba contando al principio, a estos indígenas la presión del gobierno no hizo que cambiaran su creencia, ni su rito. Ellos, a pesar de que el gobierno había dicho algo, y es verdad, o sea, para nosotros el hecho de que pues maltraten a la mujer, porque eso es maltrato, para nosotros es algo, o sea, muy grotesco, muy imperdonable, pero para ellos no, y a ellos no les, pues en el momento no les valió lo que el gobierno había dicho, independientemente ellos tenían el principio y para ellos las cosas eran así. Entonces, ¿hasta dónde va mi corazón? ¿Hasta dónde yo puedo llevar que mi corazón respete el principio, que mi mente respete el principio por presión? Realmente muchas veces yo me he dado cuenta que nuestros principios son violados porque nosotros cedemos a la presión. Cedemos a la presión de nuestros amigos, cedemos a la presión del colegio, cedemos a la presión de muchas cosas. Otra historia, en base a eso, cuando yo estaba en bachillerato, en 11, cuando yo entré al colegio donde yo terminé, el colegio es católico, entonces en el día de la entrevista mi mamá fue clara y yo también fui clara a decir que yo era cristiana y que independientemente de las cosas que se hacían en el colegio, tenían que respetarme como yo iba a respetar las cosas. O sea, el hecho de que yo no participara no quería decir que iba a sabotear. Entonces la psicóloga en esos momentos me dijo como, sí, tranquila, no hay problema. Con el rector también se habló y dijo, sí, no hay problema. Una vez, para un miércoles de ceniza, yo fui a la misa. O sea, yo tenía que ir a la misa, pero yo tenía que respetar y tenía que hacer parte de las actividades de la iglesia, del colegio. Yo fui a la misa y me senté en la parte de atrás. Y la misa la hacían en la cancha del colegio. Entonces una profesora, pues cuando ya fueron pasando para ponerse las cenizas, una profesora se me acerca y regañándome me dice, párese y vaya a ponerse las cenizas. Y yo le dije, profe, lo siento, yo no me voy a poner cenizas. ¿Por qué? Y yo, profe, porque no siento en mi corazón, primero, deber ponerme esa ceniza, para mí eso no tiene significado y realmente no quiero ponérmelas. Entonces ella fue como, usted sí es desobediente, no sé qué, y yo era como, profe, cuando yo entré aquí fue lo primero que dije, yo soy cristiana y a mí no me pueden obligar a hacer nada. Y yo cumplo hasta donde puedo, hasta donde mi corazón me lo dice, hasta donde mis principios me lo dicen,
yo cumplo. Lo que no puedo cumplir puede ponerse de cabeza el que quiera que no lo hago. No importa, entonces voy a llamar al rector. Y yo, profe, puede llamar o sea, ahí sí fui grosera porque ya me sacó la rabia y le dije, puede llamar al rector, puede llamar al presidente, puede llamar al mismo obispo si quiere, pero yo no me voy a poner las cenizas. O sea, no me los voy a poner. Entonces ella llamó al rector, mire que Velázquez no quiere obedecer, que no se quiere poner la ceniza. Entonces el profesor me vio y se echó a reír y me dijo, tranquila, déjela, que ella es cristiana y no comparte eso. Y yo fue como, bueno, listo. Y así hubieron muchas historias en el colegio de violar mis principios y de ponerse de cabeza sobre mí porque era cristiana. Entonces, quiero desarrollar en base a este texto 3 puntos que encontré. El primer punto es: un miembro de la cultura celestial no cambia principios. Estamos en el versículo, ¿en qué versículo estamos, amigo? Por favor. En el 12, listo, ponme el 12, por favor. Bueno, dice así: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Como les venía diciendo, a estos 3 muchachos no les importó la ley. No les importó. Vuelvo y repito, no les importó la ley, no les importó que los fueran a matar, a ellos no les importó nada. Sencillamente ellos tenían un principio que era: solamente a Dios voy a adorar, a ninguna estatua me le postraré, a nada. Y ellos tenían ese principio de que solo a Dios iban a adorar y lo hicieron respetar independientemente de que se les haya sentenciado a muerte. Entonces, vuelvo a la pregunta. Tú tienes principios, la Biblia te ha brindado principios, los cuales cada uno de nosotros ha vuelto propios. O sea, cada principio de los que están establecidos en la Biblia los hemos vuelto propios, porque pertenecemos a una cultura diferente, la cual tiene principios. Entonces, ¿hasta dónde estoy dispuesto yo a defender esos principios? ¿Hasta la muerte? ¿O hasta que venga el amiguito que me gusta y me diga, hey, que yo quiero salir a rumbear contigo? ¿O hasta que venga la chica que me gusta, el que les gusta y le digan como, hey, es que lo que pasa es que yo no quiero solamente ser tu amiga y que salgamos agarraditos de la mano y que, no, yo quiero más allá? Porque ahorita, aunque no lo crean, son las chicas que se les insinúan a los chicos. No estamos en pleno siglo XXI y es en serio. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta porque yo soy rebelde y yo quiero caber en el colegio, o quiero entrar en mi barrio o entre mis amigos. Muchachos, les digo una cosa, o sea, yo entendí que mis principios no se cambian. Y el que me va a aceptar, el que quiere estar conmigo, el que quiere ser mi amigo, tiene que respetar mis principios. Yo no tengo por qué hacer parte de los principios de él para ser aceptada. O sea, yo no tengo que volver mi vida un 8 para ser aceptada, no. O sea, ¿hasta dónde? La pregunta que quiero que se hagan hoy es: ¿hasta dónde estoy dispuesto a que mis principios permanezcan? El segundo punto es una cultura que por sus principios se hace matar. Somos una cultura que por sus principios se hace matar. Vamos a ir al versículo 15 hasta el 23. Versículo 15. Bueno, vamos a leerlo acá. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis,
en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de la mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepan, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro con Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. A ellos el rey le dio una segunda oportunidad para que hicieran lo que el rey había dicho, y ellos se negaron totalmente a tal oportunidad. A mí me impresiona porque ellos la tenían clara. Ellos no, si es que de pronto nos queremos salvar, es que sí, no. Ellos la tenían clara. ¿Y por qué la tenían clara? Porque confiaban en Dios. Entonces, yo obedezco mis principios porque confío en Dios. Yo no obedezco mis principios porque mi líder me dice que yo tengo que hacer. No. Yo obedezco mis principios, o respeto mis principios porque yo confío en Dios. Por más nada. No es porque el líder me dijo que los cumpliera, porque el pastor me dijo que los cumpliera, porque el pastor me dijo que si no lo cumplía me bajaba de la alabanza, porque el pastor me dijo que si no los cumplía me bajaba de la danza, algo que no pasa, aclaro. Pero no se trata de eso. No, es que mi mamá me dijo que yo tenía que ir a la iglesia, entonces si no me dejaba ir a la fiesta de no sé quiéncito. No. De eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de que yo cumplo, yo obedezco los principios que tengo porque confío en Dios. Porque realmente lo que yo quiero es agradar a Dios. Somos una cultura celestial la cual busca agradar a Dios, no agradar a más nadie. Listo, en agradar a Dios está obedecer a mi mamá, en agradar a Dios está obedecer al líder, en agradar a Dios está obedecer al pastor. Perfecto, pero es que la palabra, yo obedezco a mis autoridades porque la palabra dice que yo debo obedecer a mis autoridades. ¿Sí? Entonces es un principio que yo tengo basado en la palabra, no es basado en, no es que usted tiene que obedecer a los mayores, me enseñaron a mí cuando tenía 3 años. No. Cuando ya uno entra a la cultura celestial, uno vuelve el principio basado en la palabra, no basado en lo que me dijo mi mamá cuando tenía 3 años. Entonces, nuestros principios están basados en la palabra y por tal hecho yo los obedezco porque confío en Dios. Confío en que Dios hará algo con respecto a eso. ¿Sí? Les tengo otra pregunta. ¿Cuál sería el canje? ¿Cuál sería el canje que harían por defender su vida? Si ustedes, pónganse en el lugar de estos 3 varones y si Nabucodonosor le hubiera dicho a ustedes, a ver, ¿me adoran o la muerte? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Venga, una sola rodilla o si no se muere, solo arrodíllense con una rodilla o si no se mueren. ¿Ustedes será que con una rodilla? Venga, solo levanten las manos o si no los mato, solo las manos. Ustedes lo hubieran hecho. Hasta donde uno es experto canjeando con Dios. Pues uno es como, no Dios, mira, yo hago esto, pero, yo hoy voy y hago, pero mañana voy a la iglesia. ¿Hasta dónde? Dios no necesita canjes, muchachos. Dios necesita que ustedes hagan las cosas conforme a su palabra. Y ya. Sí, Dios es misericordioso y cuando uno se equivoca, Él vuelve y lo perdona. Sí, perfecto, pero es que uno no puede coger eso de amuleto, me equivoqué, pero la verdad que yo me voy a equivocar. No, yo voy a Dios a ver si me perdona. Dios te va a perdonar. Es que Dios
va a llegar a un punto donde Dios va a decir como, no, pues de amuleto no. Dios no es amuleto de nadie. O sea, ¿hasta dónde estamos dispuestos a canjear las cosas de Dios? ¿Hasta dónde? El panorama es, canjeamos las cosas de Dios para agradar a otra persona mientras Dios se entristece. ¿Es justo? No, no es justo. Primero, no es justo, y segundo, créanme que no trae nada bueno. El canjear las cosas no trae nada bueno. Porque independientemente de que Dios te perdone por el error que cometiste, tú vas a vivir las consecuencias de ese error. Van a vivir las consecuencias de ese error. O sea, Dios es misericordioso, sí, pero tú tienes que vivir las consecuencias de tus actos. Y si tú dices como, no, hoy me voy con mis amigos, en vez de hacer algo para Dios, tú vas a vivir las consecuencias de eso. Es claro. Es que de pronto yo voy a dormir otro ratico y después obedezco a mi mamá. Tú vas a vivir las consecuencias. La consecuencia de no obedecer a los papás es que hay un punto donde los papás dicen, ya no, ¿querías eso? No se te va a dar. ¿Por qué? Porque no obedeciste. O sea, son cosas tan sencillas. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a canjear nuestros principios para agradarle a otro? ¿Hasta dónde? Yo tengo cierto punto claro. Yo cedo hasta donde, cedo hasta el punto en donde no se vean violados mis principios. En el momento que se vea violado un principio mío, echo para atrás. Ay, Adri, salgamos, sí, qué chévere, vamos al centro. ¿Para dónde vamos? Para un restaurante. Listo, vamos. Ay, Adri, mira, vamos al poblado. ¿Para dónde vamos? No, es como un barcito, pero tiene restaurante, pero tiene heladería y pegada ahí como, no voy para allá. No voy. Sencillamente no voy. Pero es que tiene una zona donde no hay música. No voy. Ya no voy. No voy porque es que el ambiente no es el donde yo debería estar. Sencillamente es eso. Sí. El tercer punto es, por pelear por mis principios tendré recompensa. Vamos a leer desde el 24 hasta el 30. Dice así. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de un medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Resulta de que Dios no se queda con nada. Yo he aprendido que Dios no se queda con nada. Y por tu obediencia y por tu confianza en Él, Dios premia. A mí me impresiona que dice que ni el cabello se les había quemado.
ni olían a fuego. Hágase así, pues acérquese a la estufa prendida para que vea cómo se le achicharan los vellitos. Literal, o sea, háganlo, hagan la prueba a los que nunca les ha pasado. Pasen la mano por encima de un fogón prendido para que vean cómo se les achicharon los vellitos. Y aparte de todo, eso no tenía la temperatura que tiene una estufa. El fuego estaba calentado 4 veces más de lo normal. O sea, estaba caliente. Tanto era que me voy un poquito atrás y dice que los que echaron a estos hombres al fuego se quemaron. O sea, se quemaron los que los echaron, que no entraron, apenas se acercaron para tirarlos. Ahora ellos que estaban adentro no se quemaron. Cosas que nada más puede hacer Dios, más nadie. Más nadie puede hacer cosas como esas. Entonces, si tú cumples con los principios que te ha brindado Dios, si tú cumples con los principios que Dios ha establecido en tu vida, que por medio de la palabra has establecido, Dios se encargará de ser sobrenatural en tu vida, como lo fue con estos hombres. Dios se encargará de eso. Muchachos, pues la gente cree que porque nací en el Evangelio prácticamente, yo estoy viendo la gloria de Dios desde que nací. Sí, es verdad, estoy viendo la gloria de Dios desde que nací. Pero cuando yo decidí que mis principios iban basados en Dios, Dios se comenzó a ser doblemente sobrenatural en mi vida. Doblemente. O sea, yo en mi vida veo cosas que no ve nadie. Por ejemplo, el día que yo determiné de que primero estaba Dios, de que primero estaban los asuntos de Dios y luego mis cosas, a mí me fue mucho mejor en la universidad. Cuando yo entendí que es mejor estudiar con el Espíritu Santo que estudiar sola, el tiempo me rendía el doble. Para terminar el semestre yo estaba súper estresada porque terminé con la materia más complicada del semestre, que era medicina interna. Yo quería cogerla como mitad de semestre para no estar tan cansada por las otras y resultó de que en un desorden que hubo en la matrícula me tocó al final. Esa materia duró 6 semanas de rotación y tenía 2 parciales terminando la rotación, o sea, esos 2 parciales los tuve el 30 de noviembre y otros 2 parciales el 4. Yo fui clara con Dios. Yo le dije, mira Dios, yo sé que es difícil, yo sé que hasta ahorita llevan evaluado un 30% de la materia, me falta un 70%, en donde del 70%, un 40% más o menos eran parciales. Y yo decía, yo no sé cómo vas a hacer tú, pero yo necesito pasar, que el 30 de noviembre yo tenga mi materia pasada. Yo no sé. Y faltando aún más, porque los 2 parciales que tenía el 4 eran mucho mayor porcentaje. Entonces yo decía, yo no sé cómo vas a hacer Dios, pero yo necesito eso. ¿Por qué? Porque yo sabía de que ese fin de semana no iba a estudiar. No porque no quería, sino porque los fines de semana para mí se me dificulta mucho estudiar porque yo tengo un tiempo apartado el sábado para mí y para Dios y porque el domingo uno está cansado el fin de semana, entonces no estudia, en fin. Yo dije, Dios, tú verás qué haces, o sea, yo te he creído en ti, he creído en tu palabra, te he puesto por encima de todas mis cosas y he estudiado contigo, así que tú verás. Muchachos, entré al parcial y hasta ahorita tenía un 4,4 en un 25% y no tenía más notas. Y yo decía, necesito más o menos, con ese 4,4 pues iba sacando la materia, entonces yo dije, necesito más de 3, Dios, yo no necesito menos de 3, yo necesito pasar estos parciales porque yo no voy a estudiar para los parciales del lunes. En el primer parcial que me hicieron, yo me sentí súper mal, porque era un caso clínico, o sea, una historia clínica de una paciente que tenía una enfermedad. Y yo traté a la paciente y tal, y yo estaba emocionada, yo dije súper bien, pero el parcial eran de 3 partes. En la primera parte súper bien. En la segunda parte me entregaban unos exámenes y yo en base a los exámenes tenía que tratar al paciente. Y yo era como, ¿y ahora yo quedo con esto? Yo le mandé una cantidad de exámenes y me di cuenta que me faltaron otros exámenes. Y en los exámenes había un examen que se hace para diagnosticar una enfermedad de los pulmones.
Y yo dije, pero si yo no pedí esto y la señora no tiene nada que ver con esto, ¿yo qué voy a hacer con esto? Entonces dije, como no le voy a prestar atención, voy a dejarlo una aparte y cogí el resto de cosas y tales y bueno, no me fue tan bien en la segunda parte, pero vamos a ver qué pasa con la tercera. En la tercera parte me salen con una historia totalmente diferente al que me habían tirado en las dos primeras partes. Como que comiencen a contar la historia de Caperucita Roja y terminen con la de Blancanieves, o sea, más o menos, nada que ver. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Entonces yo me acuerdo que a mí me entregaron el parcial junto con otro compañero porque iban como, uno resolvía la primera parte, se le entregaba y les pasaban la segunda parte y entregaban. Y a un compañero le entregaron la misma y yo llegué y le toqué y le dije, ¿habla sobre una época? Y me dice él, sí. Y ahora, y él me dice, yo no sé. Y yo era como, Dios mío, y entonces yo miraba a Nati, a mi amiguita que estaba al lado, y yo, Nati, la profesora se equivocó, esta no es mi parte. Y me decía, Adri, no, esa es tu parte, hazla. Y yo era como, ¿yo qué hago aquí? Entonces yo dije, bueno, yo trataré un EPOC, yo no tengo nada que ver, y comencé a tratar mi EPOC. Y cuando salí del parcial, yo salí súper aburrida, yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, típica estudiante en finales, comencé con la calculadora y yo, ay, no me da. Y yo decía, Dios mío, yo no sé qué vas a hacer tú, pero ya yo hice mi parte. Entonces, bueno, listo. Pasó la segunda parte el segundo parcial será de selección múltiple y fue súper chévere porque me sabía muchas preguntas, demasiadas preguntas, me sabía más del 60% de las preguntas y fue como, bueno, listo, con este hago algo, pues con la nota de este hago algo. Entonces pasó el fin de semana y entregaron los parciales, las notas de los parciales. No me fue súper bien, no saqué 5, pero yo vi la mano de Dios en el primer parcial. Sí la vi. Muchachos, yo decía, no, yo un 2 aquí porque yo no sé si eso lo hice bien. Y si uno no responde, la tercera parte bien, la primera parte está mal y la segunda también. Y aparte, los exámenes no lo califica el mismo profesor, sino que se lo entregaban a otro profesor. Entonces, dependiendo de los criterios del profesor, muchas cosas jugaban en ese examen. Cuando yo vi ese examen, yo dije, Dios, fue tu mano. No fue la mía. Entonces, pude ver desde que yo puse a Dios por encima de todas mis cosas, mi universidad ha ido mejorando. No soy la mejor, porque realmente no lo soy. No soy, y ustedes mirarán mis promedios y no son promedios excelentes, pero son buenos promedios y yo sé que ha sido Dios. Y yo sé que voy para 9º semestre y de aquí en adelante mi promedio irá subiendo, porque en este semestre alcancé notas que no había alcanzado en otros semestres. Y para el lunes yo llegué niños literal, no estudié nada para esos parciales y me fui y me hice mi parcial y aparte que no estábamos en la lista porque siempre nos hacen la misma, hubo como un desorden ahí en la organización de los parciales, yo cogí el parcial y nos entregaron los dos que teníamos, tanto el de medicina interna como el de fármaco. Y yo cogí el de medicina interna y lo respondí, había muchas preguntas que no me sabía, que no me acordaba. Y el de fármaco yo lo cogí, lo miraba y lo volteaba y no sabía nada de fármaco. Pues yo decía, ¿cuánto? Solo me acordé de una pregunta que era el mecanismo, el blanco, o sea, ¿dónde actúa el que se toma uno para el estómago? Se me olvidó. ¿El que toma tú? El omeprazol. Lo único que me acordaba era eso. No me acordaba de más nada. Y el parcial tenía 50 preguntas, o sea, de 50 me sabía una. Y yo, bueno, listo, yo respondí como pude el examen y ya. Cuando resolví la nota, el parcial no lo gané, pero ya no necesitaba la nota. El punto es que Dios me cumplió lo que yo quería, que era el 30 de noviembre tener mi materia pasada. Y ya de ahí todo es ganancia, como dicen por ahí. Todo es ganancia. Entonces, miren que Dios, cuando uno pone los principios por encima de todo, Dios se encarga de todo. De cosas que uno dice como, es mi labor estudiar, sí, es mi labor estudiar, pero cuando estudio con el Espíritu Santo lo hago mejor. Entonces, estos hombres tuvieron dos recompensas, que fue lo primero, que fue salvación, ya que Dios los libró del fuego. Yo encontré un versículo aquí que dice, en Mateo 16, 25, lo pones porfa. Mateo 16, 25. Dice así, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
A mí me impresiona muchas veces esas personas de que dan su vida por el Evangelio. Cuando yo veo una noticia de que en tal país unos cristianos fueron asesinados, en que tal país unos cristianos fueron echados a los leones, en que tal país, porque eso no existe, yo pensaba que no, pero en tal país fueron fusilados, en tal país, sencillamente porque les dijeron que negaran a su Dios, o sencillamente, y ellos dijeron que no lo iban a negar, que ellos creían en Dios y que hasta daban su vida. A mí me impresiona eso. Y muchas veces me he hecho la pregunta, si llegan en este momento a decirme, ¿niegas a Dios o te mato? ¿Qué diría yo? Yo en estos momentos digo, yo me dejo matar. Pero frente a la situación, yo digo que debe ser una cosa tesa. Entonces a mí me impresiona mucho este versículo porque dice que el que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. Entonces, ¿hasta dónde están dispuestos ustedes a perder su vida por Dios? ¿O sencillamente quieren defenderla por sus propios medios? Hay mucha más recompensa en perderla por Dios. En la clase de una vida de la vida eterna, que no me acuerdo exactamente cómo se llama la clase de preencuentro, una vida con propósito, yo siempre le digo a los que les doy esta clase, a mí no me importa lo que pase allá, yo trabajo por lo que viene después. O sea, yo en este mundo estoy trabajando por mi salvación y por la salvación de otras personas, porque aparte pues a mí se me va a demandar eso, entonces yo ya obtuve mi salvación, estoy trabajando para no perderla y estoy trabajando para que otras personas se salven. Ese es el trabajo de nosotros aquí. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesta a pelear por mi salvación? ¿Hasta qué punto estoy dispuesta a que enfréntese al que se enfrente? No me importa, yo voy a dar la vida por eso. Voy a dar la vida por Dios. Voy a dar la vida por una eternidad con Dios. La segunda recompensa es reconocimiento. Somos humanos. Yo sé que uno dice como, no, yo me meto aquí en el último puesto para que nadie me mire. Uno es humano. Y cuando adquiere reconocimiento, uno se siente valioso, realmente. Así uno sea de perfil bajo, uno sea lo más tímido, uno cuando dicen, no, tal estudiante hizo las cosas bien, uno se... Cuando el pastor dice, no, tal persona hizo las cosas bien, uno se crece así, tenga un perfil bajo. Y Dios a estos 3 hombres les dio reconocimiento. O sea, aparte de que lo reconocieron a él le dio reconocimiento a ellos. En el 30 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, aunque tú digas, yo me mato, yo hago, yo deshago, Dios en algún momento se encargará de que todo lo que tú estás haciendo por Él sea visto. Todo. Muchas veces uno dice como, pero yo llevo 1000 años aquí en la iglesia y a mí no me dicen nada y a mí no me premian por nada y a mí... No importa, tú lo estás haciendo por Dios y Dios se encargará, porque no es el pastor, no es la pastora, no es el líder, no, es Dios. Uno siempre está buscando reconocimiento de la autoridad y no se trata de la autoridad, porque es que tú las cosas no las haces por la autoridad. O sea, sí, tienes que obedecer a la autoridad, pero tú las cosas las estás haciendo por Dios. Y el reconocimiento que tiene que valer es el de Dios, más nada. ¿De qué sirve? O sea, yo digo, ¿de qué sirve de que un día el pastor acá parado diga, es que fulanito fue demasiado y cantó bonito, si mi vida es un desastre y afuera no doy testimonio del Dios que tengo? ¿De qué sirven? Ahí sí quedé bien delante del pastor y delante de la iglesia. ¿Y afuera qué? ¿Afuera qué? No trabajemos por reconocimientos humanos. ¿Para qué? Eso no vale. O sea, si uno se siente chévere, bien, que lo reconozcan, pero igual uno tiene que luchar por el engrandecimiento de Dios, por más nada. A estos muchachos los engrandeció el rey, sí, pero por obra de Dios, por más nada. Si al rey no le hubiera dado la gana, hubieran dicho, si ustedes son unos desobedientes, los salvó Dios y váyanse a ver qué hacen por sus vidas. Y no fue así. Porque, o sea, a Nabucodonosor primero no le convenía, y segundo no tenía ninguna ganancia.
al decir que Dios era Dios. Igual era él era el rey. Él no tenía ninguna ganancia, pues. Pero sin embargo lo hizo. Pero porque Dios lo permitió. Entonces, para ir concluyendo, el punto es, tengo mis principios, hasta dónde estoy dispuesto de pelear con ellos. Se supone que hasta la muerte, porque voy a velar por ellos, porque sencillamente me importa lo que piense Dios, no me importa más nada. Son un trabalenguas, pero sí. O sea, mis principios los hago respetar porque me importa lo que piense Dios de mí. Así venga el mundo encima, tengo principios que respetar. Y no son canjeables. No lo son. Así sea por lo que más quiera, no son canjeables. No lo son. Una vez mi papá me dijo, ¿no vuelves a la iglesia? Yo dije, lo siento, te voy a desobedecer. Porque para mí es un principio servir en la iglesia, para mí es un principio congregarme y así te pongas, perdónenme la expresión, yo le dije a mi papá, así te pongas de cabeza, no te voy a obedecer. O sea, no les estoy diciendo que ahora se van a poner en contra de sus papás, no se trata de eso. Pero mis principios no son negociables. Una vez yo le preguntaba a una persona, ¿hasta dónde llega mi obediencia a mis padres cuando se trata de Dios? O sea, ¿hasta dónde voy a obedecer a mis padres o hasta dónde voy a obedecer a mis profesores o hasta dónde voy a obedecer a la autoridad cuando se trata de algo que está diciendo Dios? Muchachos, sobre Dios no hay amigos que valgan. Sobre Dios no hay nada que valga. No hay nada que valga. La palabra de Dios es en el sí y en el amén, más nada. No hay nada que valga. Ahora, vuelvo y repito, no se trata de ponerse en contra de sus papás, es hacer caer a los papás en el error que están y lograr llegar a un acuerdo con ellos para que sus principios no sean violados. No, yo me voy a rebelar contra mi papá porque él dice que yo haga tal cosa y mi principio dice, no se trata de eso. Yo llegué a un acuerdo con mi papá, cuando mi papá me dice, tú no vuelves a la iglesia, y él me lo dijo era porque iba mal en la universidad, y yo le dije, mira, te doy las mejores notas, de ahora en adelante no pierdo un semestre, pero yo sigo en la iglesia. Y él me dijo, listo. ¿Vieron qué fácil? Listo, él me dijo, listo, pero quiero las mejores notas. Quiero que no vuelvas a perder un semestre porque yo creo que mi papá ya estaba cansado de pagar semestre tras semestre y ver que yo no avanzaba. Y yo le dije, te voy a dar las mejores notas. O sea, las mejores notas. No vuelvo a repetir un semestre, pero yo sigo en la iglesia. Porque servir es mi pasión. Porque buscar de Dios es mi pasión. Entonces, no hay nada negociable, no hay nada negociable frente al principio. Es negociable frente a las demás cosas, menos en los principios. Quiero que se pongan de pie. Vamos a orar. Dios, primeramente hoy te queremos pedir perdón. Te queremos pedir perdón porque hemos visto, Padre, que hay culturas que se hacen matar por sus principios y nosotros que tenemos la cultura celestial muchas veces los hemos negociado. Hoy te queremos pedir perdón porque muchas veces nos ha importado poco lo que tú piensas, lo que dice en tu palabra, sencillamente porque nosotros queremos darnos gusto a nosotros, porque sencillamente queremos darle gusto a nuestros amigos, porque sencillamente queremos darle gusto a otra persona que no tiene que ver contigo. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque creímos en tiempo pasado de que los principios son violables. Y hoy entendemos que no, Padre. Dios, ayúdanos a que en nuestro caminar diario no encontremos nada que se pueda parar arriba de un principio de nosotros. Padre, estamos dispuestos a luchar por cumplir tu palabra, estamos dispuestos a luchar por agradarte, Señor. Porque sencillamente nuestra vida, Señor, se rige el agradarte a ti.
porque sencillamente nuestra vida se rige en hacer lo que tú quieres que hagamos. Padre, ayúdanos, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a que cada día nuestro caminar sea contigo, a que cada día nuestro caminar, Señor Jesús, te agrade a ti, que te saque una sonrisa diaria, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Eres grande, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor Jesús. Ahora voy a orar por ustedes. Dios, gracias por estos chicos que están aquí, Padre Santo. Han recibido una palabra tuya, Padre Santo. No ha sido en mi fuerza, Señor Jesús. Ha sido tú hablando, Padre. Y sabemos, Señor Jesús, que esta palabra, Señor Jesús, no regresa vacía, Dios. Padre, hay líderes en potencia en este lugar, Señor Jesús. Hay personas que te agradan en este lugar, Padre Santo. Sencillamente, Señor Jesús, porque han decidido, Padre Santo, seguirte, Dios. Porque sencillamente, Padre, han decidido, Señor Jesús, hacer tu voluntad, Padre Santo. Porque es una pequeña muestra el estar aquí, Señor Jesús. Mientras hay muchas cosas que hacer o muchas cosas mucho más divertidas que hacer, ellos han decidido, Padre Santo, seguirte a ti, Dios. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús, a que cada día, Padre Santo, este caminar no es fácil, Señor Jesús, pero sabemos, Padre, que de tu mano, Señor Jesús, se va a tornar mucho más sencillo, Dios. Padre, quédate con nosotros, Señor Jesús. Padre, que sea tu Espíritu Santo taladrando nuestra mente cada vez que creamos que un principio es negociable. No permita, Señor Jesús, que negociemos nuestros principios, Dios. No lo permitas, Padre. No lo permitas, Señor. De verdad, Padre Santo, es complicado hacerlo, Señor Jesús, pero muchas veces hay cosas que nos atraen más, Padre Santo, porque nuestra carne es así, Señor Jesús. Pero igual, Padre Santo, nos paramos en la brecha, Señor Jesús, a decir: no violo mis principios. No violo mis principios no son canjeables y sencillamente te agrado a ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos das, Padre. Gracias, Señor Jesús. De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre